Buenas tardes a todos los asistentes a esta sesión del Seminario Permanente de Teoría de Continuos. Es para mí un gusto presentarles al doctor Jesús Díaz Reyes. Él es egresado de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente él está realizando una estancia postdoctoral en la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas de la ahora Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas. Él trabaja actualmente en conjunto con Florencio Corona, Aarón Quiñones y Javier Sánchez. Entre sus principales áreas de interés, pues está la topología general y la teoría de conjuntos. El día de hoy nos va a hablar de algunas propiedades relativas en hiperespacios. Muchas gracias, Jesús, por aceptar participar con nosotros y bueno, te cedo la palabra. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Antes que nada, pues gracias por la invitación a este seminario permanente de continuos. A ver, ¿se ve la presentación? Sí, se ve la presentación. Ajá, es que yo no la veo. Un momento. Aquí, ok, ya. Ajá. Bueno, entonces gracias por la invitación a este seminario permanente de teoría de continuos e hiperespacios. En esta sesión, bueno, pues yo no les voy a hablar de continuos, pero sí voy a hablar de hiperespacios. Bueno, de continuos hablaré muy poquito, pero en general lo que estamos trabajando es algo más en topología general y en la teoría de hiperespacios. Bueno, esta charla se llama Algunas propiedades relativas en hiperespacios. Y lo que quiero hacer es darles una idea general de cómo se trabaja en esta área de propiedades relativas en hiperespacios. Bueno, el- la plática pues tiene este orden. Primero vamos a hablar les voy a dar una idea de lo que son las propiedades topológicas relativas. Posteriormente les daré la idea de cómo se trabajan estas propiedades relativas en hiperespacios y finalmente como postre pues algunos resultados que se han obtenido a lo largo del trabajo que hemos realizado. Primeramente este trabajo se comienza con el maestro Alejandro Ramírez Páramo. Digo maestro porque no le gusta que le digan doctor, entonces por eso maestro y es mejor conocido como el 7. También hemos trabajado con el doctor Jesús Fernando Tenorio, que está allá en la UTM, y actualmente estamos trabajando aquí en la Universidad Autónoma de Chiapas, bueno, la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas, con los profesores que mencionó David, ¿no? Que son eh, Florencio Corona, seguramente lo conocen, Aarón Quiñones y Javier Sánchez. Bueno. Ok, bueno, entonces vamos a ver lo que son estas propiedades relativas. Bueno, hay que entender, digamos, la noción de relativo. Entonces aquí me gusta comenzar con este ejemplo. Entonces entendemos como una propiedad absoluta. Son aquellas características o cualidades que tiene un objeto, pero no dependen de nada más, ¿no? Y pues un ejemplo es el amor propio, ¿no? Ese no debe depender de nadie más, sino que es algo que tenemos una cualidad intrínseca, digamos, de nosotros, ¿no? Y algo relativo, pues se entiende que aquí sí depende de la comparación entre dos o más objetos y obviamente cambian dependiendo, ¿no? Del contexto en el que se compare. Y bueno, pues aquí un ejemplo, pues es el amor entre pareja, digamos, donde aquí sí hay una interacción entre dos objetos, ¿no? Bueno, pero aquí en topología vamos a hablar de nuestros objetos de estudio son los espacios topológicos que a lo largo de esta plática pues siempre se denotarán con la letra X, ¿sí? Y este objeto que quiero que interactúe con el espacio X son los subespacios de X, que aquí en esta plática se denotarán con la letra Y. Entonces, lo que vamos a hacer es una interacción entre el espacio X y un subespacio del que denotaremos con la letra Y. Bueno, más o menos se vería así
dibujo, estamos hablando de un espacio topológico y vamos a hacer que interactúe con un subespacio de él, que siempre denotaremos con la letra Y. Bueno, una pregunta es cómo se encuentra ubicado un subespacio Y en un superespacio X, ¿no? Esta idea es el origen y la motivación para investigar las propiedades relativas de un espacio Y en en un superespacio X, ¿no? Y estos primeros estudios se deben a Arangelsky y a Kennedy por ahí del año 1989, y ellos son los precursores de esta idea de las propiedades relativas. Bueno, ahora sí, quisiera darles un bosquejo de cómo se trabaja, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pensar en una propiedad topológica de un espacio, la que ustedes gusten, pues pueden pensar en compacidad, en conexidad, lo que se les ocurra, ¿no? Bueno, entonces una vez que ya tienes, digamos, pensada tu propiedad topológica, una propiedad topológica relativa, que aquí he llamado P' de P, debe cumplir lo siguiente. Debe estar definida en términos de Y y X, o sea, de su subespacio y X, pero también debe tener la condición de que si el subespacio coincide con el espacio más grande, entonces debemos estar hablando de la misma propiedad topológica. Bueno, esto parece algo extraño, tal vez muy abstracto, y bueno, la mejor manera de entender esto es con algunos ejemplos, ¿no? Entonces, les decía, piensen en una propiedad topológica, pues aquí voy a pensar en la propiedad de Hausdorff. ¿Qué es la propiedad de Hausdorff? Bueno, recordemos que quiere decir que cada vez que tú te tomes dos puntos diferentes en el espacio X, los puedes separar con dos abiertos ajenos de X, ¿no? Entonces, esa es la propiedad que yo voy a pensar en inicio. Y ahora lo que voy a intentar hacer es una propiedad relativa de esa propiedad P, que es la de Hausdorff, ¿no? Y bueno, recuerden que tiene que entrar en el juego un subespacio Y. Entonces sería así. Una vez que fijas tu subespacio Y, vamos a decir que la propiedad P', vamos a llamarla así ahorita, que Y es Hausdorff en X, si pasa lo siguiente. Bueno, como quiero que interactúe el espacio Y con el espacio X, voy a pedir que, fíjense, que para cualesquiera par de puntos, pero ahora que estén dentro del espacio Y, estos sí los pueda separar mediante dos abiertos de X ajenos y no vacíos, ¿no? Bueno, que cada uno tenga los puntos respectivamente. Entonces, si se fijan, se parece un poco a la propiedad de Hausdorff, pero sí va a interactuar con el subespacio Y, porque aquí los puntos sí necesariamente el X y Y que aquí dibujé, sí tienen que estar dentro del subespacio Y. Y obviamente noten que lo que decíamos, ¿no? Para que sea una propiedad relativa se tiene que definir en términos de Y y X. Ya lo hice, o sea, involucré a Y pidiendo que los puntos estuvieran dentro del subespacio y involucro también a X porque los abiertos que estoy pidiendo para separar estos dos puntos los estoy pidiendo abiertos en X. Entonces sí hay una interacción entre Y y el X. Y bueno, la segunda condición era que si el Y coincide con el X, entonces P debe coincidir con P'. Entonces veamos, ¿no? O sea, aquí en mi ejemplo, si uno piensa aquí al Y que empezara, digamos, a engordar, a engordar, a engordar, de tal manera que el Y ya coincidiera con el X, noten que lo que estoy definiendo entonces es la propiedad de Hausdorff, porque entonces diría que para cualesquiera par de puntos en Y, pero si Y coincide con X, quiere decir que los estoy tomando en X y entonces los puedo separar con los abiertos, ¿no? Entonces se está hablando de la propiedad de Hausdorff. Entonces, esta es un buen ejemplo de una propiedad relativa. Y bueno, el detalle con las propiedades relativas es que esta propiedad de Hausdorff no solo nos arroja o no es la única manera de definir una P', ¿no? Seguramente si están atentos podrán pensar qué pasa si ahora yo pido acá.
¿Qué pasa si ahora yo pido un punto dentro de Y un punto fuera de Y? O bueno, que no necesariamente esté en Y. Y que para este par de puntos, igual yo los pueda separar mediante dos abiertos ajenos, ¿no? Que cada uno tenga los puntos. Bueno, entonces lo que da, pues justamente es otra propiedad que se llama fuertemente Hausdorff. Y bueno, al igual, ¿no? Si pensemos que si Y coincide con el X, entonces la P coincide con esta nueva que le puse aquí P', y coincide con la propiedad de Hausdorff. ¿Sí? Bueno. Es lo que pasa acá, ¿no? O sea, imagínense que aquí el espacio Y engordó lo suficiente para cubrir a todo X y entonces sigo hablando de la propiedad de Hausdorff independientemente de cómo pida estos puntos, ¿no? Bueno, aquí escribí las definiciones, digamos, de manera formal. Entonces decimos que el espacio es, un espacio es Hausdorff en X. Lo que decíamos, ¿no? Si para cualesquiera par de puntos diferentes en Y, pues los puedes separar con abiertos ajenos, ¿no? Y la otra propiedad se llama fuertemente Hausdorff en X y quiere decir que para cualquier par de puntos, pero ahora tienes que pensar que uno sí tiene que estar en Y, entonces los puedes separar mediante abiertos ajenos. Bueno, entonces de la propiedad de Hausdorff hemos obtenido dos. Y entonces lo primero que uno se le ocurre es ver qué relación guardan estas propiedades relativas. Y bueno, para este ejemplo de Hausdorff, aquí he puesto el diagrama, ¿no? Es que si Y es fuertemente Hausdorff, implica que el subespacio es Hausdorff en X, y esto también implica que es Hausdorff, ¿no? Es bastante, digamos, inmediato de la definición, porque si tú supones que es fuertemente Hausdorff y quieres demostrar que Y es Hausdorff en X, pues tendrías que aquí dar dos puntos en Y. Pero pues tienes que Y es fuertemente Hausdorff, quiere decir que puedes separar dos puntos cuando uno esté en Y, entonces inmediatamente te dan los abiertos que necesitas. Y para esta última flecha, si tú tomas dos aquí, Y es Hausdorff como subespacio, ¿no? Pero sí es importante notar que no coinciden estas nociones, ¿no? Con la de que ser Y es subespacio Hausdorff. Bueno, igual, ¿no? O sea, si tomamos dos puntos en Y, aquí los quiero separar mediante abiertos en Y, ¿no? Pero los puedes separar con abiertos en X y como son ajenos, cuando los intersectes con Y, pues te va a dar una separación en Y. Y bueno, no lo puse acá por cuestiones del tiempo, pero sí existen ejemplos de que garantizan que estas flechas no pueden ser reversibles. O sea, si hay ejemplos de un subespacio Y, Hausdorff en un supraespacio, tal que Y no es Hausdorff, y uno que es Y es Hausdorff en X, que no es fuertemente Hausdorff. Bueno, entonces esta es la primera cuestión, digamos, de interés, porque tú piensas tu propiedad topológica y como hemos aquí notado, pues se podrían desprender varias propiedades relativas y una vez que se desprenden estas propiedades relativas, pues obviamente lo que uno pensaría es ver qué relación guardan, ¿no? Ok, otra cosa que se trabaja en propiedades relativas y es que la conjetura que se tiene es que la mayoría de los resultados que nosotros conocemos en topología se pueden reformular en términos de propiedades relativas. ¿A qué me refiero con esto? Pensemos, ¿no? Sabemos que cuando tenemos un espacio acá, digamos este X que pinté acá, que es de una sola pieza, y si yo le aplico una función continua, eh, entonces, esta función continua mapea al X en otra vez una pieza. O sea, no, si tengo una pieza y lo hago mediante una función continua, otra vez queda una pieza. Bueno, esto sería, es un resultado en topología, ¿no? Que revisamos ahí en el primer curso, ¿no? Entonces, la conjetura es que si yo puedo reformular este resultado en términos de propiedades relativas, ¿cómo se formularía? Pues bueno, diríamos que si tienes una función continua entre dos espacios topológicos, será cierto que si aquí tienes algo, digamos que es conexo en Y, o sea,
Estoy pensando aquí en una propiedad relativa que obviamente no he definido, pero pensemos en algo así que se pueda definir conexo relativo. Entonces, si y es conexo relativo en X y yo le aplico una función continua, entonces será que la imagen también es conexo, no necesariamente Y, pero a lo mejor otra versión relativa de conexo, aquí le puse J en Z, ¿no? Entonces, esto sería la conjetura, volver a reformular los resultados clásicos, pero ahora en términos de propiedades relativas. Entonces están estas dos cuestiones que les acabo de contar. Una, recuerden que es ver la interacción entre las posibles propiedades relativas y la otra es ver si se pueden reformular los resultados clásicos, pero ahora en términos de propiedades relativas. Bueno, esto de propiedades relativas, como les decía, fue desde el 89 con Arangelsky. Y bueno, pues entonces a lo largo de los años, pues ya se han trabajado bastante propiedades, pues las que ya están bien establecidas y conocidas, pues son los axiomas de separación, o sea, hacer T1, T2, T3, T4, etcétera. También ya se han trabajado las propiedades de compacidad. Para compacidad también se ha trabajado metrizabilidad relativa. Y recientemente he visto algunos artículos que hablan de principios de selección relativos. Y bueno, entonces esto ya está estudiado, ¿no? Por aquí, aunque ahí puse una gran clase de espacios, obviamente todavía no es exhaustivo el estudio, ¿no? O sea, sí se puede haber cosas más. Y lo que les voy a contar, pues justamente fue algo más que hemos hecho acá. Y aparte en los hiperespacios. Pero bueno, vamos a los hiperespacios. Bueno, entonces esta sección se llama propiedades relativas en hiperespacios y lo que quiero aquí darles, lo que les quiero explicar en esta sección es cómo una posible forma de trabajar estas propiedades relativas, pero ahora en hiperespacios. Bueno, entonces para recordar nada más, pues el hiperespacio que voy a trabajar acá son el CL de X, a veces en continuos creo que se le llama 2 a la X, no estoy seguro, pero bueno, aquí el CL de X son todos los subespacios de X que son cerrados y no vacíos en X, ¿no? Y bueno, entonces lo que siempre hacemos es darle una topología a este CL de X que aquí lo dotaremos de la topología de Vietoris, entonces recuerden que definimos estos conjuntos que le llamamos vietóricos, ¿no? Entonces, dada una colección de subconjuntos de X, el vietórico son todos los cerrados, pues que están contenidos en la unión y que le pega a cada uno de ellos. Y bueno, pues cuando tomas estas colecciones con abiertos en X y te fijas en todas esas, esa te da la base, ¿no? Para la topología, para una topología en CL de X que le llamamos la de Vietoris. Bueno, el problema, bueno, uno de los problemas clásicos en, en hiperespacios es estudiar las posibles relaciones entre los siguientes enunciados. Puse acá, ¿no? O sea, digamos, pensamos que si X tiene una propiedad P, siempre nos preguntamos si el hiperespacio tiene, pues a veces si la misma propiedad P o digamos alguna otra propiedad Q. Y viceversa, ¿no? O sea, hay que ver las posibles relaciones, ¿no? Si el hiperespacio tiene alguna propiedad, ¿será que se pueda heredar o que pueda decir algo del espacio X? Bueno, este es un problema general. Y pues como ejemplo de lo que se ha obtenido, este ejemplo es un resultado que se debe a Michael, ahí por ahí del 55. Y bueno, pues él cuando estudiaba esta topología de Vietoris, él demuestra, entre este artículo, que es un artículo bastante extenso, muy bonito, demuestra que si X es T1, o sea, fíjense, si X tiene la propiedad de ser T1, entonces el hiperespacio también es T1, ¿no? En el regreso, pues obviamente no se vale, por ahí da un ejemplo. Por ejemplo, si el espacio X es regular, el espacio base, entonces el hiperespacio tiene la propiedad de Hausdorff. Si es normal, el espacio X, el hiperespacio es regular, o sea, como que va perdiendo un axioma, ¿no? O sea, aquí es Hausdorff y puedes garantizar que es regular. Y si este es regular, pues garantizas que este es normal.
Bueno, también se sabe que si X es compacto, pues el hiperespacio es compacto. Y bueno, la parte que les iba a hablar de continuos, que es esta pequeña, es que se sabe que si el espacio X es un continuo, pues el hiperespacio también es un continuo, el del CL de X. Esta es la parte única de continuos. Bueno, ok. Entonces, así se ha trabajado en hiperespacios. Bueno, pero ahora yo quiero ver cómo introducir esto de lo relativo al problema anterior. Bueno, entonces recordemos, ¿no? Que aquí en lo relativo siempre va a haber un objeto que está interactuando con el espacio X, que es el subespacio Y. Y entonces si queremos, aquí tenemos en la propiedad uno, quiero cambiarla por una propiedad relativa P'. Entonces entra en cuestión acá el subespacio Y de X, ¿sí? Y entonces cuando quiera pasar al hiperespacio, pues voy a necesitar un subespacio del CL de X. O sea, aquí voy a necesitar un subespacio, le he puesto aquí ahorita signos de interrogación, de tal manera, este subespacio que tengo que proponer, pues debe ser lo suficientemente adecuado en el sentido de que quiero que pasen cosas como la que les platiqué aquí en el ejemplo, ¿sí? O sea, que sí vayan interactuando estas relaciones de estas propiedades topológicas, ¿no? Entonces quiero aquí que interactúen estas propiedades relativas, o sea que si tienen aquí una propiedad relativa, pues este subespacio sí cumpla, que me arroje algo, ¿no? Formalmente así, ¿no? O sea, si tenemos un subespacio Y de X, o sea, queremos que si Y tiene la propiedad relativa R en X, será que un subespacio tenga alguna propiedad Q en CL de X. Y bueno, pero la interrogante decíamos que hay que encontrar el subespacio adecuado del hiperespacio de X. Y bueno, el que hemos trabajado a lo largo de ya de algunos años, pues es el que se denota a veces como Y más, que son todos los cerrados en X, en el CL de X, que están contenidos en Y. Pues a veces es más común denotarlo como el vietórico Y, ¿no? Entonces, este es el subespacio que hemos trabajado en el CL de X. Bueno, quisiera presumir que a nosotros se nos ocurrió que este era el adecuado, pero no. O sea, en realidad este fue un problema que planteó Arangelsky ahí en el 95 cuando estaba haciendo sus propiedades relativas. Entonces, en este artículo del 95, pues él propone ¿no? Dice, estudia este subespacio aquí en el CLDX. Sí, y bueno, entonces como el maestro Ramírez Páramo, el maestro 7 siempre ha sido digamos, un buen seguidor de la obra de Arangelsky, pues él fue que me planteó este problema y desde ahí lo empezamos a trabajar, ¿no? Ok, bueno, una observación que es muy pertinente acá es notar que si el espacio Y coincide con el X, entonces el vietórico Y coincide con el CL de X. ¿Sí? Entonces, fíjense, decíamos que en las propiedades relativas, cuando Y coincida con X, la propiedad relativa debe coincidir con la propiedad global, ¿no? Entonces, este problema 2 de Arangelsky es más general que el problema que se trabaja en hiperespacios, ¿no? Porque aquí cuando Y coincida con X, vamos a obtener justamente el problema 2 se va a convertir en el problema de arriba cuando Y coincida con X. Entonces los resultados que yo les presente con propiedades relativas van a ser más generales y siempre vamos a obtener como corolario este tipo de resultados, insisto, cuando Y coincida con X. Bueno, ahora sí, decíamos los resultados que se han obtenido. No los quiero abrumar con tantas definiciones, pero entonces para la propiedad regular obviamente hay sus respectivas propiedades relativas de regularidad. Hay como cuatro, cinco, pero bueno, quiero platicarles esta que se llama que Y es internamente regular. Sí, solo sí pasa lo siguiente, que cada vez que tú te tomes un cerrado que esté
contenido en y un punto que también está en Y, los pueda separar mediante dos abiertos ajenos, cada uno que contenga el cerrado y uno que contenga el punto y que no se intersecten. Entonces, esta propiedad se llama internamente regular. Y bueno, lo que sí logró demostrar por ahí del 2019 con el maestro 7 es que si Y es internamente regular, esto equivale a que el bietórico Y es Hausdorff en CL de X. Hausdorff es la que les conté al inicio, ¿no? Que cualesquiera dos puntos aquí sería en el bietórico Y, los puedes separar con dos abiertos en el CL de X. Bueno, entonces sí se reformuló este, este resultado. Y bueno, hay otros más. Por ejemplo, y es que lo que estábamos concentrados en ese momento era con este resultado que les platiqué de Michael, ¿no? O sea, lo que les he presentado era una versión relativa del que si Y es regular, el hiperespacio es Hausdorff, ¿no? Entonces sí se puede reformular pidiendo que si el bietórico Y es Hausdorff, entonces equivale a que el subespacio Y aquí sea no, internamente regular, ¿no? Bueno, entonces me regreso. Ujú. Bueno, para la normalidad, bueno, entonces hay digo, hay varias versiones de regularidad y de normalidad. Hay otra que se llama superregular en X, que quiere decir que ahora, si tú le das chance al subespacio cerrado, que no necesariamente quede dentro de Y, pero sí el punto sí quede dentro de Y, a esto los puedas separar con dos abiertos ajenos. Bueno, esto se llama superregular. Y hay algo que se llama supernormal, que aquí dice que cualesquiera dos cerrados dentro de Y, dos cerrados ajenos, los pueda separar mediante abiertos ajenos, ¿no? Y lo que se logra demostrar es que Y es internamente regular en X, internamente regular. Aquí no, creo que aquí ajá, pasó algo. Bueno, aquí era que si Y es súper regular en X, equivale a que Y es súper normal en CL de X. Perdón, aquí hubo un error, ¿no? O sea, hay que intercambiar acá que Y es súper regular, equivale a que Y más es súper normal en el CL de X, ¿no? Entonces sí queda otra vez su versión relativa de ese resultado de Michael para estas dos versiones de regularidad y de normalidad. Bueno, también hemos obtenido esto, que si Y es compacto, pues equivale a que el bietórico también es compacto en el hiperespacio. Y bueno, una pregunta que, que sigue, que no logramos responder, no hemos logrado responder, es que si Y es internamente compacto en X, el bietórico, es internamente compacto en el CL de X. Bueno, aquí no he dicho las definiciones, pero que Y sea compacto en X quiere decir que toda cubierta abierta de X tiene una subcubierta finita, pero para el espacio Y. Eso es que sea compacto en X, ¿no? Entonces, ahí sí, con esta versión de compacidad, sí se da esta equivalencia, pero con otra versión de compacidad, pues ya no, o al menos no lo hemos obtenido, ni siquiera logramos dar este contraejemplo. Y bueno, y aquí la versión de internamente compacto en X quiere decir que cada vez que tú te tomes un subespacio cerrado de Y, este subespacio cerrado F sea compacto. O sea, va en el sentido de que recuerden que si el espacio es compacto, si el espacio X fuera compacto, entonces cualquier subespacio cerrado, recuerden que también es compacto cuando, bueno, este es T2, ¿no? Bueno, entonces esto también se puede relativizar, obviamente, pidiendo que solamente que todo subespacio cerrado de Y sea compacto. Bueno, eso es internamente compacto y con esta versión relativa, bueno, no se logra o no hemos logrado responder esta pregunta.
Entonces todavía quedan, hay bastante trabajo que hacer, incluso con estas propiedades que, aunque son muy básicas, como son los axiomas de separación o la compacidad, todavía hay preguntas abiertas que quedaron ahí en ese artículo del 2019. Bueno, otra propiedad que hemos trabajado en el hiperespacio, porque recuerden que esta charla la quiero enfocar se quiere enfocar en hiperespacios, ¿no? Entonces, otra cuestión que hemos trabajado en hiperespacios, otras propiedades relativas, pues es la de conexidad. Y bueno, pues recuerden que aquí un espacio es conexo, pues si no lo puedes separar por dos abiertos ajenos, ¿no? Y bueno, pues generalmente a veces se piensa mejor cuando algo es no conexo, ¿no? Que sí los puedas meter en dos abiertos o dos cerrados ajenos. Bueno, entonces, otra vez, aquí tenemos la propiedad y habría que ver si se pueden enunciar algunas propiedades relativas. Bueno, esto fue parte del trabajo que hicimos aquí en la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas con el cuerpo académico de topología. Y bueno, les decía al principio, ¿no? Que se han estudiado ya axiomas de separación, compacidad. Nosotros notamos que para la conexidad, pues no había nada en la literatura. Entonces, pues nos dimos a la tarea de hacer esta chamba de definir los conexos relativos. Y fue un buen trabajo porque, como verán, de esta propiedad de conexidad, hemos obtenido estas 5 versiones relativas, cada una diferente entre ellas, de conexidad, ¿no? ¿Y cómo va variando? Pues fíjense, aquí decimos que Y es conexo 5 en X. Si no existen dos abiertos, ¿no? Donde puedas meter al Y, y que cada uno de ellos le pegue al Y, ¿no? Y obviamente ajenos, ¿no? Entonces piensen aquí cómo se va involucrando al subespacio Y, ¿no? O sea, pidiendo que digamos que lo que pueda separar es digamos, intuitivamente el subespacio Y. Eso le pusimos conexo 5, conexo 4, pues puedes hacer lo mismo, pensar lo mismo con cerrados. El conexo 3 pues que cualesquiera dos puntos que estén en Y, los puedas meter en un conexo de X. También con la función continua, y es que no existe una función continua de X al 0,1 de tal manera que la función restringida Y sea suprayectiva. Y conexo 1 es que todo subespacio Y que no sea vacío y que sea propio de Y, tenga frontera no vacía. Bueno, si se fijan, son las formas que nos enseñan que son equivalentes a la conexidad, pero si lo reformulamos aquí en términos de propiedades relativas, pues no quedan equivalentes, ¿no? Les decía que son diferentes, ¿no? Y entonces se ha logrado establecer este diagrama donde aquí CX significa que el espacio X es conexo y CS significa que el subespacio es conexo, ¿no? Entonces, si el subespacio es conexo, implica que Y es conexo 4, implica que Y es conexo 3, implica que Y es conexo 2, implica que Y es conexo 1 en X. Y por aquí quedó la propiedad 5 de conexidad. Y bueno, así quedan. Obviamente, en ese artículo del 24 sí proporcionamos todos los ejemplos para que ver que ninguna flecha de estas sea reversible. Bueno, no quiero ahondar en esto en este artículo del 24, pues obviamente sí hicimos un estudio de cómo interactúan, de si se preservan bajo una función continua, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo quiero, les decía, enfocarme en los hiperespacios. Y entonces lo que se ha demostrado también en este artículo es que si Y es conexo Y, bueno, aquí pensemos Y que está en 2 3 4 y 5, ¿no? O sea, lo que estoy excluyendo acá es para Y igual a 1, ¿no? Entonces, se puede demostrar que si Y es conexo Y en X, entonces el bietórico es también conexo Y en CL de X. Entonces, en realidad este teorema son 4 teoremas, ¿no? Que estoy enunciando a la vez, ¿no? Porque cada vez que esto vale para 2, cuando piensas aquí I igual a 2, luego cuando piensas I igual a 3, etcétera, ¿no? Hasta 5. Obviamente no aparece el 1 y hay una cuestión acá, ¿no? Que lo que sí se sabe es que
si el bietórico es conexo 1 en X, entonces sí hereda como que la propiedad al subespacio Y, porque también el Y es conexo 1 en X. Y digamos, esto sí lo podemos dar una prueba, porque es bastante inmediata. Entonces, este tipo de proposiciones, recuerden que se hacen por contrarrecíproca. Entonces, voy a suponer que el subespacio Y no es conexo 1. Entonces, no es, la propiedad de conexo 1 era la que se define en términos de frontera. Entonces, decir que no es conexo 1 es suponer que hay un subespacio Y de A de Y, que no es vacío, que es propio y que tiene frontera vacía, ¿no? Recuerden que frontera vacía de A equivale a que A sea un clopen, ¿no? O sea, un abierto y cerrado en X. Bueno, entonces, si lo que quieres demostrar es que el bietórico no es conexo 1 en el CL de X, pues basta fijarte en el bietórico formado por este mismo A, ¿no? Entonces, estas condiciones de que no sea vacío y que no sea todo el Y, pues obviamente garantiza que el bietórico A no es vacío y no coincide con el espacio Y. Ah, bueno, obviamente suponiendo que aquí enfocándome en espacios T1, ¿no? Para que cuando yo tome un punto aquí en Y, me fije en su singular, este está en el bietórico y no va a estar en el bietórico A, ¿no? Ok, bueno, entonces este es no vacío y es propio del bietórico Y. Y bueno, como decíamos, como tiene frontera vacía, pues eso equivale a que sea Clopen, pero entonces también eso garantiza que ay, perdón, acá, que aquí era que el bietórico A es Clopen en el hiperespacio, ¿no? Entonces, porque como A es Clopen, entonces te fijas en el bietórico y ese también es Clopen en el hiperespacio. Y bueno, es una prueba bastante inmediata, pero, no, sí, estaba bien, ¿no? Dado que A es Clopen en X, pues obviamente también obtenemos que el bietórico es Clopen en el CL de X. Ay, perdón, ahí me jugó una, una mala jugada la pausa, ¿no? Entonces, este es el clope, ¿no? Pero les decía que si uno piensa que si Y es conexo 1 en X, ¿será que el bietórico es conexo 1 en el hiperespacio? Y bueno, pues la respuesta es que mm, nos sacó canas verdes, pero no sabemos, ¿no? No logramos dar el contraejemplo, y no sabemos, ¿no? Y es que es interesante porque ahora tendríamos que dar un, un subconjunto de, digamos, de Y con frontera no vacía en el hiperespacio, ¿no? Y estudiar la frontera en el hiperespacio creo que sí tiene su chiste, eh, entonces no lo hemos logrado ver aquí cómo se resuelve. Bueno, ahora otras topologías. Decía Aranjelsky, ¿no? Que había que estudiar el pietórico Y, pues en el CLDX o en otras topologías, ¿no? Entonces, otras topologías que también hemos estudiado con el maestro 7 es la topología inferior de Vietoris. Y bueno, ¿cómo se define? Dado un subconjunto A de X, tú te puedes fijar en estos que se les llama aquí A supra menos y A supra más. Y entonces el A supramas es el bietórico del A, ¿no? Son todos los cerrados que están contenidos en A, pero también te puedes fijar en todos los que, no es- los que le peguen al conjunto A, y le denotamos aquí con supramenos, o a veces el bietórico, piénselo como el de X, A, ¿no? Bueno, entonces la topología inferior de Vietoris, que aquí denotamos con el menos y la B, pues es la que tiene como subbase todos estos U supramenos. Y bueno, por consiguiente, la topología superior de Vietoris, pues hay que considerar los U supramas. Y bueno, estos resultan ser sí una base para la topología, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es dar dos topologías que son más gruesas que que la topología de Vietoris, ¿no? Entonces, de hecho, la topología de Vietoris la puedes ver como la unión de estas dos, ¿no? O la que tiene como subbase la unión de estos dos. Bueno, ¿por qué estas inferiores y superiores? Es que a veces son tantos abiertos en la topología de Vietoris que no permite trabajar, ¿no?
Entonces, trabajar con estas inferiores o superiores, pues nos dan un panorama o algo más asequible para trabajar las propiedades. Y bueno, también nos preguntábamos, ¿no? O sea, si se sabe que Y es primero numerable en X, si cada punto de Y tiene una base local en X, ¿no? O sea, primero numerable en general, como en una propiedad global, sabemos que si te fijas en todo punto de X, tiene una base local numerable. Bueno, pues para incluir al Y, pues aquí piensa que solo los que van a tener una base local son los puntos de Y. Bueno. Y también se puede definir algo que es este segundo numerable en X, y es pensar en una familia numerable que sea una base de y en X. Que es que sea una base de y en X? Quiere decir que cada vez que te tomes un punto en y una vecindad, pues sí le puedes meter aquí un abierto de esta base numerable. Entonces así se define en términos relativos primero y segundo numerable. Esta definición ya estaba en la literatura, ahorita ya no recuerdo, pero ya estaba. Entonces lo que nos hemos preguntado, esto con este trabajo fue con Tenorio, ver cuándo el vietórico Y es primero numerable en CL de X o cuándo el vietórico es segundo numerable en el CL de X. Bueno, entonces con el doctor Tenorio hemos hecho estos resultados y se logra demostrar que si aquí el vietórico Y es primero numerable, Y supramazo vietórico, recuerden que aquí es lo mismo. Si es primero numerable en la topología de Vietoris, equivale a que el Y suprama sea numerable en la superior, en la topología superior de Vietoris y en la topología inferior de Vietoris. Y lo mismo pasa con la segundo numerable, ¿no? Entonces el espacio es segundo numerable, el vectorico Y, sí, solo si cada una de sus, digamos, partes superior e inferior son segundo numerables. También parte del trabajo que se hizo ahí es caracterizar cuando el Y supramas es primero numerable aquí en la topología superior de Vietoris, pero obviamente en términos de Y y X, pero eso sí toma más tiempo y argumentos y definiciones, entonces no lo he querido incluir acá, pero sí se ha trabajado esto de primero y segundo numerable también en el hiperespacio, y eso lo hicimos con Tenorio, ¿no? La bibliografía, este primer artículo es donde está la pregunta de Arangelsky de estudiar el vietórico Y. Este segundo artículo es donde están las propiedades relativas. O sea, si están interesados en cómo se trabaja propiedades relativas, pues este es un buen survey, que es de Arangelsky, que se llama Relative Topological Properties and Relative Topological Space, ¿no? Que es del 96, está ahí está ya en la red, es un artículo que se puede acceder, y ahí está todo, ¿no? Y se estudia los axiomas de separación, compacidad, etcétera, ¿no? Los resultados que se obtuvieron con el maestro 7 están aquí en la matemática eslovaca. Los resultados que les presenté que con el cuerpo académico de acá de la Autónoma de Chiapas, Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas, está publicado en que es el Boletín iraní, ¿sí? En el 24, aquí faltó, faltó Javier, ¿no? Y bueno, los resultados con Tenorio pues están en esta revista que se llama Matemática Eslovaca, volumen 74. Si alguien está interesado, obviamente, les puedo proporcionar estos documentos. Bueno, la tarea. eh, en mi experiencia, esto tiene bastante todavía para dar, ¿no? Entonces, la tarea es, piensa en tu propiedad topológica favorita e intenta definir alguna propiedad relativa, ¿no? Entonces define las propiedades relativas de la propiedad topológica que actualmente estés estudiando, ¿no? Entonces, de lo que están haciendo ahorita, independientemente si están en el primer curso de topología, piensen si se pueden definir propiedades relativas, ¿no?
Una vez que logres definir si es posible, otra tarea, recuerden que es ver las interacciones que puede haber entre estas propiedades relativas que definiste, ¿vale? Y bueno, investiga si también los resultados famosos en topología los puedes redefinir en términos de estas propiedades relativas, ¿no? Entonces ahí hay una buena tarea para cualquier alumno que interesado en topología. Y bueno, de mi parte es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Jesús, por la plática, muy interesante. Este, déjame pasar a una sesión de preguntas. Claro, claro. Este, ¿Alguna pregunta, comentario? Yo sí tengo varias. Sí, claro. Sí, adelante. Una, eh, este, bueno, la primera que se me ocurre, así, ya que hablaste de hiperespacios y que es como una estructura, este, externa, voy a decirlo así, o que se trabaja. ¿Hay algo, ¿Hay algo que se estudie en producto topológico? O sea, por ejemplo, no sé, se me Ajá. ocurre que el subespacio sea la diagonal de un producto topológico. ¿Tiene sentido eso? ¿Hay algo sobre eso? A ver, fijarse en la diagonal del hiperespacio. No, no, no. En lugar de hiperespacio, pensar en el producto topológico Ajá. Ah, ok. y el espacio sea la diagonal. O sea, pensaría en un producto, digamos, al menos de dos, y me fijo en el subespacio que sea la diagonal, ¿no? Por ejemplo, Ujú, ¿eso hay algo? O sea, mi pregunta es si hay algo sobre el sobreproducto. ujú. ¿Conoces? No, pero eh, pues pues bueno, así como tal, no conozco si se ha trabajado en ese sentido, ¿no? De multiplicar el espacio. Y fíjate en la diagonal, ¿no? Lo que dices, ¿no? Como subespacio. Y seguramente muchas cosas se van a poder estudiar ahí. No, la verdad no conozco. Pero sí, interesante, ¿no? Ok, Bien, bueno, ahí darla habría que bien. Ajá. pensarle bien si la diagonal podría ser un buen subespacio Y. Ajá, pues, Bueno, ahí en el producto hay un montón más, ¿no? sí, claro. De subespacios. La otra es, ¿han pensado en localmente conexo uno, 2, 3, 4, 5 Sí, local? esa sí la puedo responder. La anterior, ¿no? Disculpa. ¿No? Eh, de localmente conexo, me decías, Ajá, ¿verdad? sí, Sí, lo intentamos realizar en algún momento, pero no dio nada nuevo. O sea, sí, obviamente, y es que hay un riesgo que tal vez no platiqué, ¿no? Pero a ver, voy a irme aquí a la tarea. Cuando tú piensas en tu propiedad topológica y defines las posibles relativas, sí la puedes, digamos, formular, pero muchas veces y lo que pasa es que terminan siendo, digamos, equivalentes a que sea, digamos, a que el subespacio la tenga como subespacio, ¿no? Entonces, si ok. el subespacio la tiene, pues ya no tiene interacción con el espacio, con el superespacio X, ¿no? Entonces, estas de localmente conexo, eh, todas resultaron igual que pedir localmente conexo como subespacio. Entonces no dio nada nuevo. Entonces sí los Ok. intentamos estudiar, vimos que todo era equivalente y entonces, bueno, no pudimos ahí. Pero sí lo escribimos, sí escribimos esta parte y está en un trabajo que está por aparecer igual aquí en esta revista, en la de Boletín iraní, Ok. está por aparecer y ahí incluimos esta parte de cómo, o sea, al menos sí pusimos, ¿no? Pues no intentes por ahí porque, pues, si al menos si lo defines así, vas a llegar a cosas equivalentes. Entonces, Ok. Y la última ya para dar paso a las preguntas de los demás. Sobre esta propiedad de ser espacio de Baire,
¿También hay algo sobre esto? Ay, híjole, eso no sé. ¿No sabes? No, no sé. Ok. Habría que checar si para empezar se ha trabajado digamos, en principio sin meter hiperespacios, ¿no? Entonces, pensar en la propiedad de ver, pues sí, también resulta interesante. Yo no he visto nada, porque cuando pensamos en las propiedades relativas, pues obviamente sí hemos investigado la literatura, qué hay, qué no hay, y entonces en mi experiencia no he visto nada de esta propiedad de ver. Sí, porque por ahí aparecen algunas, que son unas que llaman de pseudocompletez según Oxtoby, Ah, según eh, Todd o algo así se apellida. ajá. Entonces, que Ah, están relacionadas con propiedad de ver, entonces igual puede sí, resultar sí, pues entonces caen interesante. aquí en la tarea, ¿no? Cae en la tarea, sí, sí, Pensar sí, tu propiedad ortográfica relativa y ver si se pueden definir las relativas, ¿no? las relativas. Sí, Gracias, gracias Jesús. Bueno, ahí hay tarea y sí, no sí, claro. están bien. Marta pone aquí un comentario, dice si A tiene y B lo tiene, entonces, eso también sería otra cosa, ¿no? A cruz B también, me refiero a la propiedad relativa. Eso A ver, sería otra forma, ¿no? También. en los comentarios. Ajá, en los comentarios sería si X tiene, bueno, más bien si Y tiene Y un subespacio de X, W un subespacio de Z, Ujú. si tiene la propiedad relativa con el Y, Y será con el producto. con el producto, ¿no? Sí, esa es muy interesante. Esa sí la hemos trabajado con compacidad, perdón, con conexidad. Y con compacidad no se ha trabajado, pero esa sí es muy interesante. Sí la hemos logrado trabajar con conexidad y están aquí en este artículo que les mostré en la bibliografía. Y con compacidad, sí en algún momento dije, esta es buena pregunta, pero no lo he estudiado, fíjate. Pero sí es buena Pues ese, pregunta. este está, Sí hay cosas que está salen ahí. interesante. Gracias por el comentario, Marta. Este, ¿Alguna otra pregunta o comentario? De nada, dice Marta, gracias. Sí, Bueno, pues puede ahí Marta empezar a hacer sus propiedades relativas, ¿no? Con el producto. sí, sí, sí. En compacidad yo no he visto nada, o sea que sí, por ejemplo, con compacidad empezaría ya a pensar yo, a ver qué pasa. Sí, pues como dijiste, la lista de propiedades topológicas es larga y para cada una puede hacerse al menos una propiedad relativa, ¿no? Ujú. Aunque con el Perdón, peligro de que coincidan, pues, pero Sí, sí, sí. Sí puede pasar per- como lo de localmente conexo, que no arrojó nada nuevo, ¿no? O al menos no se nos ocurrió cómo. perdón, pero con esa idea que mencionó Marta de los de hardware, ¿eso ya lo hicieron? No, no. O sea, de lo que conozco, o sea, yo les hablo de lo que he visto porque les digo, o sea, uno, pues obviamente, como buen papel de, de estudiante, pues descarga lo que hay, ¿no? En la literatura, ¿no? Y entonces no, o sea, no he visto productos. O sea, les digo que lo que hicimos fue hacer productos, pero con conexos, con la propiedad de conexidad relativa, pero con compacidad, con hausdorfficidad, no, yo no he visto. Entonces, pudiera ser que se pueda hacer trabajo, o tal vez alguien ya lo pensó y no hay algo que se pueda hacer, ¿no? Pero es una interrogante, una muy buena pregunta, por eso decía. gracias, Pepe. ¿Alguna otra pregunta o algún otro comentario? Pues parece que no, tampoco en el chat. Muy bien, Bueno, pues, pues muchas gracias Jesús por tu participación. Está muy interesante y hay mucho que hacer todavía. ¿no? Bueno, Gracias. pues gracias a ti también por la invitación. Para mí fue un gusto, poder aquí participar para, digamos, no solo centrarse, ¿no? en nuestro equipo de trabajo, sino que pudiéramos tal vez en algún momento intercambiar ideas con ustedes, ¿no? Entonces, gracias. Gracias.